Bienvenidos a la casa. ¿Trajeron Biblias? Estamos mirando la carta primera, porque son dos cartas. La carta primera que Pablo escribe a Timoteo. En realidad, quiero que me preste atención porque por ahí voy a decir cosas que son para pastores. Las cartas de primera y segunda de Timoteo y Tito son cartas que cuando uno va a un seminario le enseñan que son cartas pastorales, porque Pablo aquí intenta enseñar a Timoteo y a Tito, que eran pastores nuevos, jóvenes, cómo deberían... Uy, mire qué linda mariposa que entró. No, no es un murciélago, es una mariposa. No tenga miedo que es una mariposa. Hay que abrir la sala a ver si tiene número. No, el murciélago es más grande. No, le digo que es una mariposa, ahí viene de vuelta, mire. Se quiere convertir. Estaba acá en, ¿cómo se llama? En la cocina. Venga, mariposita, venga. A ver si se posa. No le tengas miedo que es una mariposa. Una noche recién me había convertido allí en mi pueblo y entró un murciélago a la iglesia. Pero no sabe la velocidad que vuela el murciélago. Cuando está dentro se vuelve loco porque... y si hay luz, el murciélago si hay luz no ve, está ciego, anda en la oscuridad. Así que volaba y los hombres en aquel entonces que usaban gorra y sombrero hace muchos años, los hermanos andaban a los sombrerazos, lo querían bajar y ahí iba y venía. Las hermanas se escondieron abajo de los asientos. Te chupa la sangre. Terrible. Bueno. Entonces, hermano, estaba diciendo que las cartas de primera Timoteo, segunda Timoteo, Tito, son cartas que se le llaman pastorales porque Pablo está enseñando a los pastores más jóvenes cómo dirigir, ministrar y moverse en la casa de Dios. Estamos viendo en este momento el capítulo 3 de Primera de Timoteo. El martes que viene, Dios mediante, vamos a ver el capítulo 4, donde Pablo anticipa a Timoteo que en los últimos tiempos van a venir predicadores con herejías. Se van a meter entre los creyentes y van a hacer caer de la fe a gente que por años han servido al Señor. Así que es importante que sigamos el estudio de la palabra porque justamente estamos en los últimos tiempos. A mí me están avisando, no tanto en capital, pero que las hay. En las provincias hay algunos llamados profetas, hay otros que se llaman apóstoles, que llegan a las iglesias diciendo que tienen un mensaje profético, los pastores lo dejan hablar y cuando hablan hacen un desastre, dividen la iglesia, terrible. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, hay muchos que hablan como ovejas, pero actúan como dragón, dice la Biblia. Vamos a ver acá en Primera de Timoteo capítulo 3, claro, hay tanto para mirar acá, vamos a tener que algunas cosas pasarlas rápido. Comienza diciendo el apóstol Pablo aquí a Timoteo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Punto. A partir de ahí,
Pablo comienza a enumerar algunas actitudes visibles de lo que debería tener un obispo, un pastor, un anciano, que son ministerios similares. Cuando la Biblia habla de pastor, es lo mismo que un anciano y es lo mismo que un obispo. La diferencia con un obispo, que eran pastores que tenían a cargo pastores, pero eran pastores iguales. Y los pastores, bueno, ustedes ven un pastor acá, adelante. Y los ancianos eran también pastores, que se les llamaban ancianos como personas que tenían mayor sabiduría de parte de Dios. Y como la Biblia dice que en el anciano está la sabiduría, entonces le llamaban ancianos a los pastores. ¿Cuántos me entienden? Ahora quiero quedarme en el versículo número 1. Prepárese porque va a leer la Biblia. Si alguno anhela ser obispo, anciano o pastor, lo que usted quiera, dice, buena obra desea. Y el versículo 2, ¿con qué palabra comienza? Comienza con un pero. Preste atención porque los peros de Dios son muy importantes. Si alguno anhela ser pastor, dice, buena obra desea. Pero, y comienza a describir. Ahora, Pablo describe aquí la parte moral o la vida de testimonio de un pastor, lo que se ve, sin mencionar todo el trabajo espiritual que Dios hizo y que está haciendo en la vida del que quiere servir a Dios. Está solamente mencionando lo que la gente ve y lo que la gente debe mirar. Por ejemplo, solo habla del anhelo del hombre, porque dice, si alguno anhela, o del hombre o de la mujer, si alguno anhela obispado, si alguno anhela ser pastor, buena cosa anhela. Está hablando del anhelo o del deseo de la persona, pero no habla del deseo y la voluntad de Dios. Está hablando solamente de la persona. Cuando alguien va a entrar en el ministerio, no es solamente porque lo desea o porque le gustaría. ¿Sabe cuánta gente mira a los pastores y dice, qué bárbaro, voy a estudiar para ser pastor? Y algunos van a los seminarios cristianos pensando que entran por una puerta creyente y salen pastores por el otro lado, como si fuera una máquina de hacer chorizo. Esto no es así. A ver, esto comienza en Dios. En San Juan, capítulo 15, 16, ese texto lo sabemos casi de memoria. San Juan 15, 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Lo sé de memoria porque tiene que ver con mi vida y con su vida. No es que nosotros elegimos a Dios, sino que Dios nos eligió a nosotros. En el sentido de la sabiduría de Dios, hermanos, porque si nosotros vamos a basarnos de que Dios elige los que van a ser salvos, parece que fuera discriminatorio. Claro, si Él elige los que van a ser salvos, ¿para qué me voy a poner a trabajar yo? ¿Para qué me voy a esforzar yo si Él elige? No. Cuando habla de elección, habla del conocimiento, del preconocimiento de Dios. Como Dios sabe quién le va a ser fiel, lo llama. Porque Él conoce nuestra vida antes que nosotros caminemos por acá y conoce nuestra vida ya en el cielo. Ya lo vivió a esto. Entonces, en el preconocimiento de Dios se produce la elección. ¿Quién elige a quién? ¿Dios elige al hombre o el hombre elige a Dios? Dice, ¿no me elegisteis vosotros a mí? Amén. Este texto que le digo a Romanos 9, 16, viene hablando el apóstol aquí de la elección que
Él eligió a Jacob y rechazó a Esaú antes que naciera. Está hablando de la elección, del preconocimiento de Dios. Y cuando llega al versículo 16 dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto tiene que ver con lo que dice Pablo a Timoteo. Si alguno desea obispado, buena cosa desea, pero hay que ver si es la voluntad de Dios. ¿Cuántos me siguen? No es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y en Gálatas 1:15, Gálatas, también escrito por el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16, dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y sigue el apóstol hablando, para que predicase el evangelio. Pablo está diciendo que fui llamado por Dios desde el vientre de la mamá. Por supuesto, lo encontró en el camino cuando ya era hombre, pero Dios ya lo había elegido desde el vientre. ¿Me sigue? Muy bien. Entonces volvamos a Timoteo. Ahora va a entender mejor. Le tuve que explicar esto para entender lo que sigue, ¿cierto? Timoteo 3, versículo 1. Si alguno anhela obispado, buena cosa desea. El llamado al ministerio es una experiencia personal con Dios. Yo siempre le digo cuando le predico a los pastores que hay dos llamados. El primer llamado, Pablo lo llama el supremo llamamiento de Dios, que es que nosotros vivamos en gloria para Él y por Él y en Él. Este es el supremo llamamiento de Dios. Dios nos llamó a todos para que estemos en gloria con Él en la eternidad. Este es el supremo, este es el más grande de los llamamientos. Luego el segundo llamamiento es que a la iglesia la llama a salvar las almas y a los pastores los llama para varias cosas. Entonces tienen que ser fortalecidos. A ver, yo escribí algunas palabras para no olvidarme de algunas, pero cuando Dios llama a una persona al ministerio, de lo que está hablando Pablo aquí, tiene que estar fortalecido por Dios, tiene que estar protegido porque va a luchar contra demonios por Dios y tiene que estar capacitado por Dios. Tres cosas. Tiene que estar fortalecido por Dios, tiene que estar protegido por Dios y tiene que estar capacitado por Dios, porque se va a poner a hablar, se va a poner a enseñar, se va a poner a trabajar en un trabajo que es espiritual. Si no tiene la capacitación de Dios, no lo puede hacer el hombre. Esto es porque quizás alguno que usted va a escuchar, algún vecino que va a decir, yo me equivoqué en la vida, si hubiera sido vivo hubiera estudiado para pastor. Porque lo ven siempre vestidito al pastor, de corbatita, mamá mía. A veces los demonios más chicos no se van mate. Le voy a dar algunos textos, anótelo y en casa los mira. Ponga fortalecido en sus notas, guión, Primera de Timoteo 1:12. Primera de Timoteo 1:12 dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció y me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Para ponerlo en el ministerio tuvo que fortalecerlo.
1 Timoteo 1:12, fortalecido, protegido. Habría muchos textos, pero el que más habla de la protección cuando Dios llama a alguien es Josué. Josué, en el libro de Josué 1:5, dice: nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Le dice a Josué: te voy a proteger contra el enemigo y no van a poder contra ti. Y luego, la tercera palabrita que usé ahí, habría muchas más, pero esto es para su propio conocimiento. Lo tiene que capacitar. Ponga capacidad. Efesios 4, 11 y 12. Está clarísimo que el que levanta y pone ministerios es Dios, y los levanta con un fin. Dice en Efesios 4, 11, 12 que Él mismo, Dios mismo, puso en la iglesia pastores, evangelistas, maestros, profetas. Y luego el versículo 12 dice: para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Quiere decir que si el pastor está para perfeccionar a la iglesia, ¿quién lo perfecciona a él? Dice: no, pastor, usted fue al instituto bíblico. Mira, acá hay un montón de gente que está estudiando en el instituto bíblico y no son pastores. El estudiar no nos hace pastores, ni ministros, ni evangelistas. Es una capacidad de Dios. Porque para que yo perfeccione a un hombre igual que yo, solamente Dios me tiene que perfeccionar primero a mí para que yo pueda perfeccionar. Y cuando hablo de perfección, no estoy hablando de que soy lo ideal, sino del conocimiento de la palabra. Amén. La otra cosa que está dentro de la perfección es que Pablo dice que el pastor tiene que ser perito arquitecto. Acá hay un estudio que yo estoy haciendo ahora. Esto está en 1 Corintios 3:10. Ahí dice Pablo que por la gracia que le fue dada. ¿Qué quiere decir gracia? Regalo. Que por el regalo de Dios que le fue dado, es la capacitación. Dice: yo, como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento. Fundamento es la parte básica. Él predicó a Cristo, puso la base. Dice: y otro va a venir y va a sobreedificar. Pero tengan cuidado cómo va a sobreedificar. Los cimientos están bien puestos. Vamos a ver cómo hacen la pared. Está dando un ejemplo. Ahora, si usted se fija, ¿qué es un arquitecto? Un arquitecto es alguien que sabe leer los planos, que sabe leer en la palabra de Dios y descubrir los planos de Dios. Los planos siempre hablan de una gran obra, y este libro habla de la obra de Dios. Y alguien que dice que es arquitecto espiritual tiene que saber leer los planos y conocer la obra a la que apunta Dios. ¿Para qué? Para trabajar para Dios. ¿Cuántos me van siguiendo? Ahora, fíjese que yo podría hablarles mucho de esto, pero ustedes no son pastores. Pero les va a servir para que cuando alguien le dice a usted en su célula: me parece que tengo un llamado. Recuerde lo que hemos hablado acá. Mándelo a orar. Vaya a buscar a Dios, que Dios le confirme. No se apure. Dios tiene que confirmar que lo llamó, porque no es un trabajo común. El ministerio no es un trabajo, es un llamado a servir a Dios.
Entonces, lo que Pablo está enseñando aquí a Timoteo, se ve en la iglesia, es de un hombre o de una mujer, lo que se ve. Acá podríamos leer, habla de los obispos, de los pastores, y habla de los diáconos, que son los líderes, los servidores. Vamos a leer algunas cosas que dice acá, las vamos a pasar rápido para ir más a lo espiritual. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que nadie lo puede reprender por algo. Ahora, ¿tiene errores el pastor? Dice, mamá mía, ¿cómo hago para que no sea irreprensible? Pero siempre hay alguien que ve alguna cosa. Marido de una sola mujer. Porque en aquel entonces los hombres tenían varias mujeres. Así que Pablo tiene que aterrizar la cabeza de Timoteo y dice, cuidado, el que va a servir a Dios que sea marido de una sola mujer, que no tenga 4 o 5. Avivate Carrevedo, ¿no? Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. ¿Quiere decir que no tiene que tomar vino? No, dice que no tiene que ser dado al vino, es decir, borracho. Pero puede tomar vino. Yo de vez en cuando tomo vino, pero no, como no me hace bien, no tomo. No me hace bien a mi organismo. No pendenciero, es decir, peleador. No codicioso de ganancias deshonestas, que se afane por la plata, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, alguien que no está llamado al ministerio, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Cuando dice de los de afuera, está hablando de los que no son creyentes. Dice buen testimonio, y yo creo que aquí está refiriéndose a que tiene que tener cuidado el ministro en contraer cuentas, deudas, tratar mal a un vecino, ofenderle. Ahora, más allá de esto, siempre alguno va a hablar mal del pastor. Y si Dios no le fortalece y lo defiende, el pastor no va a soportar. Por eso tiene que ser llamado por Dios. Los diáconos es similar, los diáconos son los líderes de hoy, es similar al pastor. Dice asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. La palabra diácono significa servidor. Las mujeres de los diáconos, asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, ¿ve? Porque era la idiosincrasia del lugar, tenían varias mujeres. Y que gobiernen bien sus hijos y su casa, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Si usted se fijó, toda la lista que marca Pablo a Timoteo de los pastores y de los líderes está refiriéndose al testimonio de vida, a lo que están reflejando, cómo tiene que vivir, cómo tiene que actuar, pero no está hablando de
la experiencia espiritual. Eso lo dice en otro lado. Pero cuando pasa al versículo 14, que dice, usted tiene un texto del teólogo que dividió la Biblia, el mío dice, el misterio de la piedad. No sé cómo dice su Biblia, porque por ahí tiene otra Biblia, otra traducción. Acá se mete muy profundo Pablo y le da un consejo a Timoteo, consejos espirituales, con palabras, escúcheme bien, porque hay palabras que nosotros usamos comúnmente hoy que en el tiempo apostólico tenían un significado o una connotación distinta a la que tenemos hoy. Casa de Dios no es lo que nosotros pensamos. Iglesia no es lo que nosotros pensamos. Nosotros decimos, vamos a la iglesia y venimos pensando en el templo de mampostería. No,